Damos gracias a nuestro Dios por todos nuestros hermanos que nos han guiado en la alabanza a nuestro Dios. Bien, el día de hoy vamos a regresar, creo que algunas semanas habíamos dejado nuestro texto en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 10. Es un pasaje que habíamos comenzado a estudiar, creo que en 2 ocasiones, que trata sobre la paradoja del ministerio, la paradoja del ministerio. Y ya lo leímos nosotros hace un momento en la lectura que tuvimos, y aquí hay una frase muy importante que resume la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Una frase que podríamos resumir la vida y ministerio del apóstol Pablo, porque fue desde el inicio de su carrera convertido y como ministro hasta el final, cuando fue ejecutado. ¿Y qué es esta palabra en el versículo 4 cuando dice en mucha paciencia? Estamos en segunda carta a los Corintios 6:4, dice en mucha paciencia. Esta frase es muy importante y nada más es cierto desde el principio hasta el final de la vida de Pablo lo que él soportó. Y es una palabra que realmente no da el significado completo cuando se lo traduce al español. Así que nosotros lo tenemos en la Reina Valera como paciencia. Pero en realidad no es el verdadero significado. O la palabra paciencia no cubre todo lo que en el idioma original sí significa. En el griego la palabra es hipomonía. Hipomonía es una de las virtudes espirituales más magníficas del Nuevo Testamento. Es una tremenda virtud. Y ninguna palabra en el español puede captar el significado de este término. No lo puede captar en verdad. La Reina Valera ha hecho lo posible y ha puesto la palabra paciencia. Se usa esta palabra en el griego clásico para referirse a la resistencia ante la dificultad de un trabajo que es duro. Bueno, todos hemos pasado así un trabajo duro, hay una resistencia que podemos soportar el trabajo duro. Se lo ha utilizado también para soportar dificultades que llegan a una persona en contra de su voluntad. Se utiliza también para sobrevivir el aguijón del dolor, el shock de una batalla o incluso la llegada de la muerte, el enfrentar la muerte. Incluso en algunas fuentes griegas seculares se lo usa para referirse a la permanencia espiritual que pertenece a personas dispuestas a morir por una causa. Pero realmente se obtiene su rico significado tan solamente abriendo el Nuevo Testamento y viendo todas las palabras que se usan de esta hipomonía en el Nuevo Testamento. 30 veces se lo usa como de manera nominal, 15 veces de manera verbal, y en ese uso empezamos a captar entonces la riqueza del significado de esta palabra y entendemos por qué designa una virtud muy noble. Lo vamos a entender por qué se lo designa así. Por ejemplo, no vamos a ir a este texto, lo voy a mencionar brevemente. En Romanos 5:13 lo usa hipomonía con la palabra tribulaciones. Comúnmente se lo usa así, hipomonía con tribulaciones. En Santiago 1:13 se lo utiliza hipomonía con la fe. En primera carta a los Tesalonicenses 1:13 se utiliza hipomonía con esperanza. Y en Colosenses 1:11 y el verso 12 se lo utiliza hipomonía con la palabra gozo. Entonces es algo interesante porque es algo perdurable. Esta palabra paciencia está significando algo que es perdurable, que implica tribulaciones y al mismo tiempo llama a la fe y permite la esperanza e incluso produce gozo en medio de todo eso. Pero la mayoría de las veces este término hipomonía se usa con la idea de la gloria futura. La idea de la gloria futura. Se utiliza esa combinación en Romanos 2, en Hebreos 10, en Hebreos 12, en Santiago 1, Santiago 5, en muchos capítulos de las Escrituras.
Así que esta resistencia, esta paciencia de la que estamos aquí estudiando en la palabra en el español de la Reina Valera, no es una resistencia de alguien que se siente cansado con la cabeza baja. No es esa clase de resistencia o de paciencia, ¿no? Que está luchando por sostenerse hasta que terminen los problemas. Bueno, voy a resistir hasta lo último. Se acaban los problemas y entonces ya yo puedo soltar. No se trata de esa resistencia. Es más bien el espíritu quien acepta lo peor de todas las circunstancias, pero no con una mentalidad de sonrisa y de soporte y aguante, sino con fe. O sea, es decir, acepta cualquiera que sea la circunstancia, por más horrenda que sea, pero lo acepta con fe, con esperanza, con gozo y con la anticipación de la gloria venidera. Realmente entonces es una paciencia triunfante ante cualquier dificultad, una perseverancia triunfante donde sea, aunque la dificultad sea profunda, ahí está la fe, ahí sale la esperanza, ahí sale el gozo y la anticipación de esta gloria futura. Permanecen intactas y hacen que todo cristiano pueda superar la circunstancia y lo puede aceptar con gozo, con paciencia, cualquier tipo de dificultad. Esta es la paciencia triunfante. Sabe que uno de los padres de la iglesia, Crisóstomo, él dijo sobre esta palabra hipomoní, que es una fortaleza que nunca se la puede tomar. Nunca se la puede tomar. Una fortaleza que nunca ha caído. Nadie la puede conquistar a esta fortaleza. Y él también dice que es como un puerto que no conoce tormentas, porque cuando llegas allí, todo lo puedes soportar, todo lo puedes disipar. Y mira, esta es una característica del apóstol Pablo. Esta es una característica de Pablo, es la resistencia, o como lo traduce aquí la Reina Valera, en mucha paciencia. Él soportó las dificultades más urgentes que le presentaron quienes odiaron su ministerio y soportó bajo la obligación más urgente que venía de un Dios que también quería que él hiciera muchas cosas y por lo tanto le exigía el más alto estándar y él lo soportó todo. Recuerden cuando estudiamos aquí en segunda carta a los Corintios 4:8 que él dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Ves? Que nada le podía detener a él. Él se elevaba por cualquier circunstancia, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Así que la vida de Jesús obraba en aquellos a quienes él ministraba. ¡Qué tremendo! A veces nos preguntamos, pero ¿cómo lo que yo hago, lo que yo sirvo, lo que yo predico, lo que yo le evangelizo, puede de alguna manera ministrar a esta otra persona? Bueno, ahí está. La vida de Jesús obraba en aquellos a quienes él ministraba, Pablo ministraba. Su fe nunca flaqueó, su esperanza nunca se desvaneció, su gozo no disminuyó, y los sufrimientos de este mundo ciertamente no eran dignos de ser comparados con la gloria venidera en la que Pablo estaba esperando. Y este tipo de resistencia pertenece al apóstol Pablo. Esta es la misma característica que nos muestra Hebreos 11 de los héroes de la fe. Porque Hebreos 11 nos da una pequeña perspectiva, si vamos allá brevemente. Hebreos capítulo 11. Es interesante, si vamos aquí al versículo 32, podemos observar, la fe de estos hombres no flaqueó, la fe de ellos no flaqueó. Su esperanza, si tú lo vas a ver, no murió en ellos, no murió.
Mira el verso 32, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Vaya, estos son los héroes cuya fe nunca flaqueó y su esperanza no se murió. Mira el verso 39, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y luego en Hebreos capítulo 12 se convierten todos estos hombres en los modelos de fe que nosotros debemos seguir. Ellos son la nube de testigos que están testificando de la validez de la fe en cualquier circunstancia, aún la más grave, y nos llaman a vivir por esa fe. Vivan por la fe. Corran la carrera cristiana con resistencia, deben hacerlo, y ahí está esa nube de testigos ayudándonos, animando a todos los creyentes a hacer eso. Así que el carácter de esta virtud es triunfar en todo tipo de circunstancia, triunfar en todo tipo de circunstancias, problemas y persecuciones por un lado, y enormes expectativas también de Dios por otro. Pero él nunca se desmoronaba, el apóstol Pablo. Ese fue Pablo, fiel hasta el final, desde la conversión hasta su ejecución. Así que es un testimonio vivo, maravilloso, de lealtad que está registrado en las Escrituras, una lealtad que tenía a la verdad y al Señor de la verdad. Y todos los que somos llamados embajadores de Cristo, somos llamados al mismo estándar, tú y yo. No es que, eso ha sido de Pablo. Somos llamados al mismo estándar, porque somos embajadores de Cristo. Y entonces se nos ha dado este ministerio de la reconciliación, que se cumpla mediante la proclamación de esta palabra de reconciliación. Y necesitamos entonces poseer esta virtud de perseverancia para hacerlo con toda fidelidad. Si somos embajadores de Cristo, ¿cómo vas a poder cumplir este ministerio? Necesitamos esta virtud perseverante para hacerlo fielmente. Requerimos de esto. Nosotros sabemos que Satanás quiere derribarnos. Efesios capítulo 6 nos recuerda que debemos tomar toda la armadura de Dios y mantenernos firmes, sí. Y cuando llegue entonces la batalla y el humo se disipe y la guerra se haya calmado, habiendo hecho todo lo que podíamos mantener. Eso es para mantenernos firmes. En otras palabras, nos está diciendo que nosotros debemos resistir. El apóstol Pablo escribía esta epístola justamente recordando eso. Se defendía de mentiras propagadas por los falsos maestros que querían destruir su reputación, que querían hacer que la gente perdiera la confianza en él y por lo tanto iban a desconfiar de su enseñanza y así poder estos falsos maestros intervenir con sus mentiras a la congregación. Y así que toda esta carta es humilde, pero la firme defensa de Pablo de su integridad. Y una de las cosas que dijeron de él, y es que, mira, él sufre mucho, míralo cómo sufre. Él sufre mucho porque él tiene pecado escondido allí.
que no lo vemos en la superficie, pero dentro de él hay tanto pecado y Dios en realidad lo está castigando por su continuo pecado. Y Pablo está diciendo a través de toda esta carta que los sufrimientos que yo estoy sufriendo, dice, son simplemente parte de la paradoja del ministerio. No es que Dios me esté castigando, simplemente porque estoy en el ministerio y el ministerio tiene una paradoja. Y acusar al apóstol Pablo de pecador y engañoso, de alguien que merecía ser castigado por su pecado y engaño, y que Dios lo estaba haciendo, era perder el sentido de la vida del apóstol Pablo. Él no vivía para eso, ¿ves? Él responde que sus sufrimientos no son el resultado del pecado, sino de fidelidad. Si yo estoy sufriendo es porque yo estoy siendo fiel. Y este castigo no proviene de Dios, sino de hombres malvados y de los demonios. De ellos viene el castigo. Y es la experiencia de cualquiera que proclame a Cristo. Si tú proclamas a Cristo, esta debe ser la misma experiencia. De cualquiera que sea fiel al Evangelio de la reconciliación. Si tú eres fiel al Evangelio de la reconciliación, entonces debemos esperar lo que Jesús nos anticipó que vamos a sufrir. Si a Jesús dice, a mí me han tratado con desprecio, a ustedes también le tratarán así. Así que quien predica el Evangelio es el más amado y también el más odiado en una comunidad. Es el más querido para aquellos que escuchan la verdad y creen, y el más odiado para aquellos que rechazan el mensaje. Así que este ministerio es un ministerio de honor y también un ministerio de deshonra, de deshonor, ¿sí? Tiene las dos cosas. Esta es la paradoja del ministerio. Esto es lo que está presentando el apóstol Pablo. Pero Pablo lo soportó todo. Y creo que también podemos hacerlo cuando tenemos estas perspectivas que el apóstol Pablo ilustra aquí en estos 10 primeros versículos del capítulo 6. Él tenía 4 perspectivas sobre el ministerio y esas perspectivas se revelan aquí y son las que nos ayudan a mantenernos firmes bajo una tremenda presión, ¿ves?, de los impíos que están contra la verdad de Dios, y también bajo la presión de Dios que te exige un máximo estándar para que nosotros podamos ser fieles a la verdad. ¿Cuáles son estas 4 perspectivas? Ya habíamos revisado, recuerdan la perspectiva del privilegio. Y eso lo mantenía el apóstol Pablo allí, siendo fiel. ¿Cuál es esta perspectiva del privilegio? En el verso 1 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos. Qué frase introductoria tan sencilla, pero Pablo nos da el punto más alto de la perspectiva. Presenta el punto más alto de la perspectiva, porque aquí está el honor, aquí está la dignidad del ministerio, aquí está el honor del ministerio, aquí está la gloria del ministerio. Dice, estamos trabajando juntos, es decir, que somos colaboradores suyos. Fue Dios quien nos reconcilió. Capítulo 5, desde el verso 18, viene hablando que Dios hizo toda la obra, Él nos reconcilió. Él es el que nos ha dado ahora el ministerio de la reconciliación. Nos reconcilió y nos dice, ahora encárgate de este ministerio para que reconcilies a otros. Y Dios nos reconcilió en Cristo, ¿sí ves? Nos encomendó esta palabra de la reconciliación y luego nos dice que Dios es quien suplica a través de nosotros. Cuando predicamos el Evangelio, Él está como suplicando a través de nosotros. Oye, un ministerio que tengamos así, ¿no es una tremenda condescendencia del Dios Todopoderoso que se ha encarnado el eterno Dios, ha habitado entre nosotros, se ha rebajado a trabajar con pecadores indignos como tú y yo? Y eso es lo que le tiene al apóstol Pablo en lo más alto. ¿Cómo es posible, siendo el pecador más insigne, el más grande de los pecadores? Y esa es la nobleza del ministerio que Dios nos ha dado. Eso lo animaba a ser fiel al apóstol Pablo, por sobre todo. ¡Qué honor!, decía Pablo, ¡qué honor yo! Que Dios me acompañe en este ministerio, es lo que hace con cada uno de nosotros. En la segunda
la perspectiva de la pasión, ¿recuerdan? La perspectiva de la pasión. Porque si él está animado por un honor tan grande, entonces eso lo lleva a desarrollar la tarea con mucha pasión. Y eso lo observamos aquí en el versículo 1 cuando dice, os exhortamos también, es decir, junto con Dios, también estábamos como suplicando, como rogando, como exhortando, como llamando, ¿a qué? A que no recibáis en vano la gracia de Dios. Exhortamos, dice el apóstol Pablo, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y aquí vemos que hay una pasión en el ministerio. Hay una perseverancia en el ministerio. Existe una constancia en el ministerio respecto a la respuesta de las personas al mensaje de la gracia de Dios proclamada. Pablo tiene en mente a los corintios que no hagan que su ministerio sea inútil. Estoy desarrollando este ministerio y él está pensando que lo que yo desarrollo ojalá no sea algo inútil por parte de los hermanos de Corinto, ya que pueden rechazar la gracia de Dios tanto en la salvación para los que no son convertidos y tanto la gracia de Dios en la santificación para los que son convertidos. Porque es la gracia de Dios la que actúa en ambos, tanto en la salvación como en la santificación. Es la gracia la que salva, ¿ves? Es la gracia la que salva y es la gracia la que santifica a los creyentes. Y Pablo ha predicado la gracia de la salvación y ha predicado la gracia de la santificación. Los legalistas han entrado a la iglesia de Corinto y han desconcertado la simplicidad y la pureza de la gracia. Han hablado de una salvación adicionándoles obra. Y una santificación ahora, también una santificación con el esfuerzo humano únicamente, es decir, por obras. No muy diferente a los Gálatas cuando Pablo les reprendía a ellos, comenzando por el Espíritu, por la obra sobrenatural de la gracia, algo que el humano no puede hacer, que es convertir, esa es la salvación. Ahora ustedes quieren santificarse, quieren perfeccionarse por la obra humana. No hay poder humano que pueda santificar a un creyente. Y eso es lo que estaba sucediendo también aquí en Corinto. Y a Pablo le preocupa haber predicado la gracia de Dios para nada. Y se le está preocupando la vida de ellos. ¿Por qué? Mira el verso 2, porque dice, y aquí cita Isaías 49:8, dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Quiere decir que hay un tiempo que ocurre la salvación. Hay un tiempo en que Dios escucha y ayuda. Y si hay un tiempo que Dios escucha y ayuda, quiere decir que hay un tiempo en que Dios no habla y no escucha. Y Pablo está respondiendo esta cita de Isaías 49, diciendo en el versículo 2, he aquí, dice, ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Y lo que les está diciendo entonces a los hermanos de los Corintios y a todos nosotros es que no es el momento para debilidad, para la debilidad. No es el momento para las vacilaciones. El tiempo que vivimos no es momento para un cristianismo débil. No es momento para dejarse engañar por los falsos maestros. Este es el día de salvación. Este es un tiempo para aceptar el evangelio que salva. Este es un momento para aceptar la verdad que santifica para que puedas predicar el evangelio que salva a otros. Y la preocupación apasionada que los corintios es de que no se vean obstaculizados en llegar a la salvación ni en la santificación, para que puedan ser útiles en este tiempo de crisis para predicar la verdad, en un tiempo que Dios escucha y ayuda al pecador arrepentido. Y en tercer lugar, la perspectiva de la protección. La perspectiva de la protección. Entonces estamos viendo ya la primera, la segunda, y esta es la tercera, la perspectiva de la protección. Si hubo quienes rechazaron la gracia de Dios, no debe ser porque Pablo puso algún obstáculo. Así que Pablo dice, yo no quiero poner ningún obstáculo
a que una persona venga a los pies de Cristo, a que un cristiano no sea santificado. Así que yo en mi ministerio lo que yo hago es tengo una perspectiva de protegerme. Y eso es lo que dice aquí en el versículo 3. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado, desacreditado, es vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, ministros, siervos de Dios, como siervos de Dios. Vaya, él no quería ser como los judíos, que Pablo mismo había mencionado a la carta a los romanos, que los judíos por su blasfemia de alguna manera habían hecho que los gentiles no vayan a conocer a Dios, no conozcan a Dios, por la blasfemia de los judíos, por su mal comportamiento, por su mal testimonio. Y Pablo dice, yo no quiero eso. La proclamación del Evangelio no puede estar en conflicto con la virtud personal. Es fundamental, es importante, porque lo primero que nos dicen cuando tenemos un testimonio equivocado y hablamos el Evangelio es una cosa que no concuerda, y nos van a decir, no, yo no quiero saber nada de ese Dios que tú predicas o de ese Cristo que tú predicas, porque los cristianos son unos hipócritas. ¿Por qué son hipócritas? Y ahí te puedo enseñar, no, es que ya mi vecino aquí hace esto, hace lo otro, y va a la iglesia y dice que es cristiano. Y así pueden sacar una serie de cosas. ¿Ves? Y Pablo dice, yo no quiero eso. Pablo protegió su pureza por eso. Pablo protegió su pureza. Él protegió su virtud. Lo que Dios le había dado, tenía que protegerlo. Y él lo dice aquí en la segunda carta a los Corintios 1, en el capítulo 1, recuerdan en el versículo 12, dice, ¿cuál es mi defensa? Es que, ¿cómo te puedo presentar mi defensa? ¿Sabes qué? Yo no he violado mi conciencia, dice. No he violado mi conciencia. Todo lo que yo he hecho ha sido con sinceridad en mi conciencia. Vaya. ¿Qué? ¿Cómo puedes refutarle algo? Él ha cuidado su vida. Porque sus enemigos buscaron todas las formas posibles de destruir su credibilidad y lo seguían, lo perseguían, donde quiera que él viajaba, también viajaban detrás estos hombres, y tal vez se entrevistaban ahí a los cristianos con los que hablaba Pablo cuando ya Pablo se iba, y tratando de alguna fuerza de encontrar algo en la vida de él para desacreditarlo y acabarlo. Así que las fuerzas del infierno y la humanidad juntas hacían todo lo posible para encontrar algún pecado que devastaría su ministerio, la integridad del apóstol. Por eso él protegió su vida. Y todo predicador, y no solo todo predicador, todo cristiano debe considerar su deber de contar el Evangelio a la gente con la responsabilidad más honrada, la más urgente y la más santa de la vida. Así que no se trata solo de lo que decimos, sino también lo que vivimos, lo que hacemos. Proteger la pureza de uno mismo, proteger la virtud es crucial. Es crucial. ¿Sí? Y eso es exactamente lo que dice aquí el apóstol Pablo. Recuerdan que vimos que el lado negativo, no damos motivo para ofender. Esto está en el verso 3. Yo no doy motivo para ofender. Me he cuidado, me he protegido. ¿Sí? Lo que Dios me ha dado. Y en el lado positivo, en el versículo 4, dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. Así que hay un lado negativo, es decir, he hecho todo lo posible para no ser piedra de tropiezo en la evangelización, en el crecimiento espiritual de los hermanos. Pero en el otro lado es el positivo, en el verso 4, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. Y aquí vuelve a definir su vida. Él soportó todo sin ofender, siendo fiel. Esta gente le lanzó de todo al apóstol Pablo. Así que desde el punto de vista humano y sobrenatural, quienes forman parte del reino de las tinieblas, le lanzaron todo contra el apóstol. Y es triste cuando miras el ministerio hoy
y ves predicadores y feligreses por igual que han traído terribles reproches al nombre de Jesucristo. Terribles reproches al Evangelio. Vergüenza a Dios porque no han perdurado. Han caído en alguna iniquidad, en alguna infidelidad y han puesto un obstáculo en el camino de los pecadores. Bien, Pablo ha soportado todo. Y él luego empieza a enumerar todo. Primero hay un lado negativo en todo esto. En el verso 4 dice, en tribulaciones. Es decir, él ha sido fiel, ¿no? En tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y luego está el lado positivo, el verso 6 dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Así que soportó la presión de un mundo perseguidor y la presión también de un Dios santo. Y fue fiel a ambos. Fue fiel a ambos. Hasta el final de su vida fue así. Soportó triunfante. ¿Sí? Con armas de justicia a diestra y a siniestra. Con armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿Qué son las armas de justicia? Son las armas de la rectitud. ¿Qué son estas armas de la rectitud? Bueno, si avanzas un poco más al capítulo 10, el versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, ahí no se trata de naturaleza pecaminosa o de pecado. En la carne es en la humanidad, en el cuerpo humano que tenemos. Si andamos en la carne, no militamos según la carne. El cristiano no utiliza el poder humano para vivir. Vivimos como cualquier hombre, sujetos a las debilidades como todo ser humano. No luchamos con el poder humano contra el mal y el error. No hacemos eso los cristianos. No utilizamos el poder humano para irnos contra los poderes de la oscuridad, contra quienes buscan distorsionar y derrocar la verdad con ideas humanas y sabiduría humana o el ingenio humano. Ahí mismo, segunda carta a los Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Por qué haríamos uso de una astucia humana? ¿Por qué? ¿Por qué usaríamos cosas así cuando tenemos armas divinamente poderosas? No luchamos por la verdad. No luchamos por el Evangelio, no luchamos por el alma de los hombres con el poder humano, con el ingenio humano. No usamos por eso la psicología, no usamos la filosofía en las predicaciones, no usamos la política ni los atractivos del entretenimiento secular, ni una organización bien estructurada, tal vez como lo hay en este mundo. No nos interesa absolutamente nada de eso. Eso no derriba fortalezas, no derriba ninguna fortaleza, porque si queremos derribar fortalezas y destruir estas fortalezas, tenemos que utilizar el armamento divinamente poderoso. ¿Qué son estas fortalezas? ¿Qué son este armamento poderoso? Mira el verso 5, estas fortalezas dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mientras muchas iglesias dicen que la iglesia debe encargarse de una guerra espiritual, pero no se trata de perseguir a los demonios, como muchos hacen, ¿ves? Aquí nos está diciendo ¿cuál es nuestra lucha? Que es sobrenatural, pero ¿de qué fortalezas son las que tenemos que derribar? Nuestra guerra espiritual no se trata de perseguir demonios, no se trata de trabajar políticamente, como muchas iglesias se han involucrado en cosas como esta, no se trata de psicologizar a la gente de alguna manera, como la mayoría de las iglesias en Guayaquil lo hacen. Y no estoy exagerando. La cuestión de la guerra espiritual se reduce a la destrucción de fortalezas
con armas divinamente poderosas. ¿Y cuáles son estas fortalezas? Las ideas de este mundo, la filosofía de este mundo y sabiduría humanas con la que en el tiempo del apóstol Pablo los griegos, incluidos los de Corinto, estaban fascinados con el conocimiento que había. Estaban fascinados, estaban hablando de logismos, de razonamientos, de argumentos, de racionalizaciones, de autocontento, de orgullo intelectual que justifican al pecador en su pecado, como hoy en día tantas filosofías, entre estas la psicología. ¿Ves? Los pecadores se han fortalecido en sus ideologías, han inventado sistemas intelectuales y por eso esta gente no comprende la depravación humana. Y tú le explicas lo que dice la Biblia, Romanos 3:10, los siguientes versículos, lo que es el hombre, un pecador, y no pueden entender. Están enorgullecidos en estas ideas humanistas, en estas nuevas filosofías, ¿sí?, que están en este mundo y se arraigan a ellas. Y no conocen, tienen una ignorancia espiritual total y de la gracia divina. No dan lugar a la cruz, por ello, ¿ves?, lo cual para ellos se le llama necedad. Caen en eso de lo que se llama necedad. Así que la guerra espiritual de nosotros es doctrinal. La guerra espiritual nuestra es teológica, tiene que ver con la verdad de Dios. Esa es nuestra guerra espiritual. Tiene que ver con dividir correctamente la palabra de verdad. Es decir, interpretarla correctamente, aprenderla, anunciarla. Tiene que ver con enfrentar las ideas falsas que se propagan en el mundo, confrontarlas ¿con qué? Con la verdad de las Escrituras para que las derribe a esas filosofías engañosas. Así que existe una necesidad de estudiar, de ser diligentes para ser aprobados, para poder interpretar correctamente la palabra y estudiarla. ¿Por qué? Porque tenemos que asaltar las torres de ideas humanas que se han levantado. Filosofías humanas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Tomar todos esos pensamientos y llevarlos cautivo a Cristo. Hacer que se arrodillen ante Cristo, al verdadero soberano. Es eso lo que debemos hacer, esa es nuestra tarea, porque Él es la fuente de verdad, Él es la verdad. Así que debemos tomar todos estos pensamientos sobre los hombres, demolerlos y guiarlos hacia Cristo. Estamos atacando ideologías, por eso no puedes abrazar la cultura. Estamos aquí para enfrentarnos. ¿Cuál es nuestra arma? La verdad. La verdad, y no hay otra cosa que la verdad de la palabra de Dios. Es la verdad de la revelación de Dios. Muy bien. Y Pablo hizo esto de principio de su ministerio hasta el final, hasta la ejecución de su vida. Fue fiel en esto. Pablo fue fiel. Les hemos visto ya 3 de estas perspectivas. Veamos la última, que nos lleva a los versos del 8 al 10, es la perspectiva de la paradoja. La perspectiva de la misma paradoja, porque el ministerio se trata de una paradoja, y él dice, si tú entiendes que el ministerio, sea que seas un pastor o seas un hermano que predica el evangelio, o para cualquier cristiano, hombre o mujer, si tú entiendes la perspectiva de la paradoja, oye, no te vas a empantanar allí y te vas a deprimir y te vas a ir a un lado y entonces estás frustrado. No, tienes que entender la paradoja. Pablo la entendió. Pablo la entendió y entonces él podía salir victorioso de eso. Entonces él entendía esta parte del ministerio, esta paradoja. Y así es como sucede. Mira el verso 8, dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. ¿Sí ves? Él entiende, dice que por honra y por deshonra, están las dos cosas. Por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos,
como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esta es la paradoja del ministerio. Él la entendió y Él está mostrándonos a nosotros para que la entendamos. Cuanto más fiel seas, cuanto más piadoso seas, cuanto más virtuoso seas, cuanto más celoso tú seas, mayor es tu sentido del privilegio. Y cuanto más enfrentas las bastiones de las ideas humanistas de este mundo, ya sean de manera individual o colectivamente, como salen hoy en día así, más serás amado y odiado. Esa es la paradoja del misterio. Más serás amado y odiado. Las personas que reciben tu mensaje y creen en la verdad, bueno, te van a abrazar, te van a querer, ¿sí? Como lo hicieron con el apóstol Pablo, cuando cayeron con lágrimas por su cuello y le besaron porque ya se iba, ¿no?, a Jerusalén y ya no iban a ver más su rostro. Va a haber gente que te ame, te quiera, que derramen lágrimas por ti, pero por otro lado, debes saber esto. Debes saber esto. Mientras algunos están guindando de tu cuello, hay un complot para matarte. Y eso es así los extremos del ministerio. Esta es la paradoja del ministerio. Y Pablo describe de manera detallada esta paradoja. Qué tremendo, que lo hace detallado, ¿no? Y están los contrastes. Mira, en el verso 8 dice, por honra y por deshonra. Es decir, que tú vas a ser alabado por algunos y despreciado por otros. O sea, no esperes ser alabado. Si tú no esperas que vas a ser despreciado, te vas a amargar tu vida ministerial y te puedes retirar. Es imposible con esta iglesia. No se puede ministrar. Tienes que entender las dos cosas, alabado y despreciado. Es decir, que puede ser tratado como un hombre de honor y de respeto y tratado como un archicriminal también. Puede ser así. Fuertes insultos tal vez sobre ti. Puede ser exaltado, también difamado, criticado, pero también halagado. ¿Sí? Si te halagan, mira que también te van a criticar. Vilipendiado, pero también apreciado. Todo va con el testigo. Cualquier testigo fiel, esto es lo que va a padecer. Cualquier testigo fiel, usted, hombre, mujer, cualquiera que sea un testigo fiel. Luz y oscuridad, va a haber esto. Sol y sombras llenaban la vida del apóstol. Sol y sombras, habían las dos cosas. Este es el legado de los hombres y mujeres espiritualmente fieles. ¿Quieren dejar un legado? Este es el legado que va a haber, esta paradoja. Si usted solamente quiere que le alaben y le reconozcan, no está entendiendo la paradoja del ministerio. Le va a ser difícil ministrar a otras personas, sea hombre o mujer. Usted puede ser el héroe de alguien. ¿No le ocurrió a usted? Es que predicó el evangelio y entonces se convirtió fulano de tal y yo estoy agradecido a usted y todo eso, pero también va a ser antihéroe. Sí, también va a ser por otros un antihéroe. Ese, hermano, no. ¿Para qué está allí? Dice. Son amigos de alguien y enemigos de otro. Si va a tener enemigos de otro, si usted predica la palabra fielmente, va a tener enemigos también. Unos animan y otros se enfurecen. Cuando usted predica, dice que animado y otros están enojados. Y esto no es por el predicador, esto es por la verdad, por la fidelidad. Tenemos que entender eso. Reciben gloria de algunos y no reciben más que deshonra de otros. Algunos animan y otros tal vez desaniman. Mira el verso 8 lo que sigue diciendo. Dice, por mala fama y por buena fama. No puedes esperar que todas las personas hablen bien de ti. No esperes eso. Nunca esperes eso. Si eres fiel a Dios, estoy diciendo, ¿no? Si eres fiel a Dios, no esperes que todas las personas hablen bien de ti. Algunas personas
Algunas personas dieron un buen informe del apóstol Pablo y otras dieron un mal informe del apóstol Pablo. ¿Ves? Algunos decían la verdad sobre su vida y su ministerio y otros mentían para difamarlo y destruirlo al apóstol. Algunos celebraban gloriosamente y felizmente el impacto de su vida en ellos. Es que lo que tú has predicado, cómo Dios te ha traído, ha sido de gran bendición, ¿no? Porque les trajo la verdad de Dios y Dios lo ha usado al apóstol Pablo para cambiar la vida de ellos. Y hay reconocimiento de algunos de parte de ellos, pero otros van a atacar tu carácter, como lo atacaron al apóstol Pablo y lo calumniaron con la esperanza de destruir su efectividad. Estas dos cosas van a haber. Este es el mismo caos de la dicotomía que ocurría en la iglesia Corinto, porque en Corinto también sucedía lo mismo. Hay quienes en la iglesia de Corinto amaban al apóstol Pablo y lo adoraban al apóstol Pablo, y otros lo insultaban y lo vilipendiaban al apóstol Pablo. Y Satanás quiere poner eso en marcha para destruir a cualquiera que predique la verdad y a cualquier congregación que haya sido fundada en la verdad, porque no le agrada a Satanás. Entonces él quiere desarrollar eso en algunos, ¿no? Para que ocurra eso. Pero esta es la vida de quien es una fuerza de la verdad, alguien que deja huella, un confrontador, un divisor de la fe, de pecadores, de santos, alguien que realmente está encarnando la verdad y la proclama fielmente. Este es su legado, este es el legado. Este tipo de respuesta polarizado es la que es el más querido y el más despreciado. Si tú eres fiel, esto es lo que va a ocurrir. Versículo 8 sigue diciendo, como engañadores pero veraces. Vaya, como engañadores pero veraces. Dijeron que de Jesús, en Juan 7:12 se dice así, y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. Estaban hablando de Jesús. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Jesús fue acusado de engañador. ¿Te puedes imaginar? Él es la fuente de la verdad. Y gente que estaba allí, que él era su salvador, gente le decía que él engaña al pueblo. Pablo fue acusado de ser impostor y un falso apóstol. Y obviamente Satanás quería destruir la reputación de cualquiera que se convierta en una fuerza para la verdad. Incluso hoy sigue ocurriendo esto en nombre de la erudición de seminarios y lugares de nuestra ciudad. Pablo está siendo tratado como alguien que engaña, ser llamado mentiroso por quienes odian la verdad y ser llamado verdadero por quienes la aman. Muchas mujeres hoy en día, teologías sacan de que Pablo odiaba a las mujeres porque no les permite el ministerio del pastorado. Y eso es lo que enseñan. Terrible. Ya murió hace 2000 años Pablo, pero lo quieren levantar y es una mentira. Pero veamos cómo veía el ministerio de esta paradoja el apóstol Pablo en el verso 9. Dice, como desconocido, pero bien conocido. Esto es interesante. Al principio de su vida él era muy conocido. ¿Recuerdan? Él era la élite, parte de la élite de la comunidad judía. Era un judío brillante. Tenía grandes ambiciones como fariseo. Todo tipo de credenciales, judío celoso, altamente formado desde pequeño, conocido por liderar el ataque a la persecución contra los cristianos. ¿Recuerdan? Era muy conocido, ampliamente respetado también entre el Sanedrín, honrado por la comunidad de los fariseos, porque también era un fariseo, ¿se ve? Y era odiado, él odiaba el cristianismo. Y básicamente era desconocido para los cristianos hasta cuando quiso perseguirlos él mismo. ¿Recuerdan ustedes en Hechos de los Apóstoles? Pero luego el Señor lo salvó, se hizo cristiano y todo se invirtió. ¿Ves? Los que le conocían bien no querían saber nada de él. Se le acabó la fama. Se le acabó la fama. ¿Sí ves? Los que no le conocían en absoluto querían tener
todo que ver con él. Ahora, vaya, este nos predica la verdad. Ahora era desconocido para el mundo del que solía formar y ahora era bien conocido para los creyentes. Así que fue ignorado por muchos que nunca habían oído hablar de él. Sin embargo, para otros era la persona más importante que jamás existió porque les traía la verdad. Así que para algunos era un don nadie oscuro, para otros lo era todo. ¿Qué te parece? Así considerado, ¿sí? Y luego dice, como moribundos, mas he aquí vivimos. ¿Qué quiere decir esto? Como moribundos, mas he aquí vivimos. Bueno, si hemos estudiado los capítulos anteriores de la segunda carta a los Corintios, vemos que él siempre estuvo al borde de la muerte. No solo aquí en Corintios, sino en otras cartas, pero aquí lo menciona en los capítulos anteriores. Simplemente él ha estado constantemente cargado excesivamente más allá de sus fuerzas, ¿sí? Él ha perdido la esperanza aún de vivir. Recuerden en 1:8 lo que dice, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Cada día enfrentaba la muerte, cada día enfrentándose a la muerte, siempre al borde de la muerte. Sus enemigos acechando sus pasos para destruirlo en su ministerio, ¿sí ves? Y cuando ellos pensaban que ya lo tenían, se les escapaba. Lo apedrearon, fue caído en el suelo y Dios lo resucita, se levanta y va al mismo lugar y predica. Y volvía allá a enseñar. Pensaban que lo iban a atrapar en Jerusalén y no pudieron, no funcionó, acabó en Cesarea, luego acabó en Roma, como era la voluntad de Dios. Y donde quiera que él estaba, tremendo impacto con el Evangelio. Siempre tuvo el poder porque el Espíritu de Dios actuaba a través de él para romper las cuerdas de los enemigos y estallar en una vida más poderosa, porque aún él dice en Filipenses, estando en la cárcel, ha sido bueno porque ahora comienzan a predicar otros el Evangelio, y no solamente soy yo, muchos otros se han levantado a predicar la verdad. Así que eso es lo que Dios hacía con él. ¿Y sabes lo que siempre le pasó? Es que escalaron su persecución, aumentaron los problemas para intentar eliminarlo y lo único que hicieron fue hacerle más fuerte, porque eso es lo que hacen los problemas. Los problemas nos hacen más fuertes. Más fuertes. Y solo lo hicieron así, más fuerte, más formidable al apóstol Pablo estos problemas. En la iglesia anterior yo viví muchos años, una prueba muy larga de muchos años, pero si no pasaba eso, difícilmente hubiésemos comenzado Comunidad de Berea. Nunca hubiese tenido la entereza y fuerza de comenzar Comunidad de Berea. La muerte también, como el apóstol Pablo, lo acosaba constantemente, pero la muerte no tuvo éxito. En muchas ocasiones, hasta cuando Dios quiso, ¿sí? Que fue en el tiempo que él dijo que ya había cumplido su carrera, allí se cumplió porque Dios maneja, Dios tiene el control de la muerte de toda persona, y más aún de los suyos. Y mira el verso 9 ampliando más esta idea, dice, como castigados, mas no muertos. Y aquí tal vez están lo que enumera en 2 Corintios capítulo 11, todas esas veces que fue golpeado, latigueado 39 veces por los judíos, las veces que fue apedreado, las veces que fue golpeado con varas, de todo eso está hablando ahí como castigados, pero no muerto dice. Y recuerdan cuando en Timoteo él dice, tuve que enfrentar a León, el león era Nerón, porque tuvo que ser cariado ante Nerón. Nadie estuvo a mi lado, sino que el Señor estuvo allí, el Señor me liberó de la boca del león. Invencible el apóstol Pablo cuando lo miramos así. Claro, mientras Dios quería que esté vivo, porque si Dios lo quería muerto, en una de esas se moría y punto. Pero ese es el plan de Dios. Pero él fue invencible el apóstol Pablo, ¿sí? El castigo a él lo hacía más fuerte. Así que no piense que el dolor, la prueba,
es algo terrible para su vida y que lo único que trae es desánimo o tristeza. No, está Dios usando todo eso para fortalecernos. Y finalmente vemos el último grupo aquí en el verso 10, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y aquí está de nuevo la misma paradoja en el ministerio, como entristecidos, mas siempre gozosos. Y estaba triste. ¿Cuándo estaba triste? Todo el rato. Aquí dice, como tristes, todo el rato. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en Romanos dice, tengo dolor y pesadez continuos. Dolor continuo. Siempre estuvo allí el dolor en el apóstol Pablo. De hecho, el aguijón le dolía por otro lado todo el tiempo. No es que se le fue el dolor. No había manera de que pudiera mirar la vida de forma trivial. No, es que ya voy a tener un descansito aquí, entonces voy a estar mejor. Él sentía una profunda tristeza. ¿Y tristeza por qué? Por muchísimas razones. Por la condenación de los impíos en este mundo de que rechazan el Evangelio. Así que tenía el corazón roto por los pecadores no convertidos. Tenía un corazón roto por los mismos judíos que rechazaron al Salvador y que a pesar de que les predicaba, no entendían el mensaje y él tenía el corazón roto por eso. Estaba entristecido por los creyentes desobedientes, ¿ves? Que tuvo que lidiar una y otra vez todo el tiempo, por los falsos maestros, por la corrupción, el pecado en las iglesias. Eso lo destrozaba, o a cualquiera puede destrozar. Le angustiaba, le deprimía. Si tiene una tristeza constante, como el apóstol Pablo, sin embargo, también había un gozo constante. Y esto es lo interesante, esta es la paradoja. ¿Por qué? Porque él sentía un gozo profundo e infalible que habitaba en la parte intacta de su alma. No había manera de que le robes el gozo al apóstol Pablo. Nunca le podías robar el gozo al apóstol Pablo. No había manera. Eso estaba dentro de él. Por la gracia de Dios, el poder de Dios y la bondad de Dios en su vida, siempre se regocijaba porque reconocía todas estas cosas que Dios le daba. Entonces no podía dejar de estar gozoso. Si él se olvidaba de eso, sí. Si él se olvidaba que ministrar allí junto con Dios era un privilegio, entonces claro, se amargaba su vida. Y comenzaba a reclamarle a Dios que no me has facilitado, no me has dado esto y muchas otras cosas. Y dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Él tenía muy pocas posesiones, nosotros sabemos, ¿sí? De este mundo, él casi no tenía nada. De hecho, cuando escribe a los tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses 2:9, les dice que él estaba dispuesto a trabajar aún con sus manos para que nadie tenga que gastar dinero para ayudarlo a él. Con mis propias manos, dice, ¿no? Trabajando día y noche para no tener que obligarles a ustedes a que me estén sustentando noche y día. Así que eso significa que él no tenía ningún depósito en el banco, que él decía, bueno, 2 meses voy a pasar aquí sirviendo porque tengo un depósito en el banco que lo voy a hacer uso mientras paso estos 2 meses. No tenía dinero en el banco. Si iba a la cuenta bancaria del apóstol Pablo, no tenía absolutamente nada. No tenía ahorros, si lo tuvo ya los gastó. Eso es lo que tenía el apóstol Pablo, ¿sí? Tuvo que trabajar día y noche solo para mantener su apoyo y el de quienes estaban con él, lo acompañaban, estaban con él. Así que él sabía lo que era tener hambre. Y él sabía lo que no era dormir, ¿sí? Él sabía lo que era sufrir las dificultades del trabajo duro solo para llegar a fin de mes, ¿sí? Él sabía muy bien, tenía muy poca riqueza, tenía muy pocas posesiones de este mundo, y hubo un tiempo en que tenía eso, y ocasionalmente había iglesias que le enviaban más de lo que él necesitaba, y había abundancia. Es decir, yo a veces tenía abundancia, como dicen a los filipenses,
Sé lo que es estar en abundancia y en prosperidad. También sé lo que es no tener absolutamente nada. Pero ¿sabes qué? En cualquiera de las dos circunstancias yo estoy gozoso. Yo tengo contentamiento. Vaya, esta es una bofetada en la cara para todos nosotros los creyentes, ¿no? Yo estoy contento. Así que él no tenía nada, sin embargo, es como si él hacía rico a los demás creyentes. No tenía nada que dar así de dinero o de cosas materiales. ¿Recuerdan ustedes a Pedro y a Juan con el cojo allí en la puerta, la hermosa? No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, oye, levántate y anda. Así que no tenemos cosas materiales de este mundo, pero sí tenemos que son las verdades, las riquezas de las verdades eternas. ¿Sí? Así que este hombre era un hombre increíble, trabajando todos sus años para mantenerse, y realmente él no tenía nada, y aún así hacía que la gente sea rica, eternamente rica, le hacía a la gente. Y cierra en el verso 10 diciendo, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. No te sientas mal, dice el apóstol Pablo, de que he sido pobre, lo he hecho solo para hacerte rico. Lo he hecho solo para hacerte rico. He poseído todo, absolutamente todo. 1 Corintios 3:21, es interesante lo que dice. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y aquí está en lo que él toma en su vida espiritual, lo que le ayudaba a él. Porque todo es vuestro. Porque los corintios se peleaban, que yo por Pablo, yo por Apolos, por Pedro. Dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Estas son riquezas. Estas son las riquezas. Y él les llama las riquezas indescriptibles que están en Efesios. Son las riquezas indescriptibles que Dios nos ha dado, las bendiciones en los lugares celestiales, las riquezas de las bendiciones en los lugares celestiales, dice Efesios. Así que Pablo tenía todo el tesoro duradero, todos los dones que la gracia de Dios podía otorgar. Ahora, él entendía la paradoja del ministerio, ¿ves? Él entendía la paradoja del ministerio. La gente hoy en día habla, es que, pastores, dice, yo tengo agotamiento. ¿Has escuchado eso? Hasta libros han sacado. Es que yo tengo agotamiento del ministerio. Es decir, que están hablando de personas que se cansan de hacer el bien. Personas que se cansan de hacer el bien. Y eso no tiene que ver con el trabajo. Eso no tiene que ver con el esfuerzo. Por lo que estamos viendo, no tiene que ver con el trabajo, no tiene que ver con el esfuerzo. Eso está relacionado con las expectativas no cumplidas. No cumplidas. Es decir, ¿qué sucede? Que ese pastor está teniendo otras perspectivas. Y la realidad del ministerio lo está mostrando algo diferente. Y entonces él dice, estoy agotado, voy a echarme, no resisto más. Pero es que no se están cumpliendo las expectativas personales de ese pastor. Y al ver las circunstancias dice, esto me abruma, entonces yo no voy a poder seguir adelante, estoy en agotamiento. Vaya. ¿Sabes qué hacía Pablo? Él esperaba lo mejor. ¿Qué? Esperaba lo peor también. Las dos cosas, ¿ves? Y Pablo podía funcionar así. Espero lo mejor, pero si era lo peor, ya él en su mente tenía que él esperaba lo peor. Y la expectativa, mira, nunca se desanimaba por eso. Porque yo espero las dos cosas. O lo mejor o lo peor que venga en el ministerio. Eso lo espero y lo acepto inmediatamente. Así que cuando llegaba lo mejor, lo aceptaba con gusto. Y cuando llegaba lo peor, lo aceptaba con gusto. Ahí está la diferencia, ¿ves? Ahí está la diferencia.
De eso estamos hablando, esta paciencia que les sabía hacer esperar a Él. ¿Ves? De una manera en la eternidad. Entonces, ¿quién entiende esta paradoja del ministerio? ¿Quién entiende que el péndulo oscila a los dos extremos? Realmente va a un lado, pero también va hacia el otro lado, ¿sí? Y no te vas a desanimar si va a un lado que no querías, porque tienes que saber y entender la paradoja del ministerio. Le pasó a Jesús, le pasó al apóstol Pablo y le ocurre a cualquier testigo fiel. A cualquier testigo fiel. Tienes que esperarlo. Tienes que esperarlo. Tienes que esperar que la respuesta a tu vida en el ministerio sea una experiencia que oscile o para un lado o para el otro lado, o una mejora o algo que no es mejora. Y a través de esta oscilación de la gloria a la deshonra, mantienes la resistencia, la satisfacción, la integridad. Aprendes a aceptar los bajos y los altos. Aprendes a regocijarte cuando alguien viene a Cristo. ¿Ves? Aprendes a aceptarlo cuando alguien se vuelve hostil también. Porque lo primero que quisiéramos hacer es que, hermano, qué molestosísimo que es. Ojalá se vaya de la iglesia. No, eso no pensamos. ¿Sí? Pero si tú piensas así, ¿ves? Eso es lo que la carne diría. Y un apóstol Pablo no diría eso. No diría que mejor es que ese hermano se vaya de la iglesia. Nunca hacía eso el apóstol Pablo. ¿Ves? Les ocurre a todos aquellos que toman las armas de la rectitud con la mano derecha e izquierda. Es decir, la verdad, y asaltan las fortalezas ideológicas de la vida. Las dos cosas. Si no te ocurren las dos cosas, probablemente estás queriendo agradar al mundo y no estás siendo fiel y no estás predicando la verdad. Así que somos llamados a entender esto y vivir como el apóstol Pablo. Remontarnos por sobre las circunstancias, victoriosos, ¿sí? Con este hipomoní, que significa para nosotros una resistencia. Oremos. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, no solo a entender esto de una manera lógica o razonable. ¿Cómo pudiese descender esto a nuestro corazón, Señor? Para que no querramos vivir la expectativa de nuestro propio deseo egoísta y que vivimos frustrados porque no se cumplen o tú no lo quieres cumplir, Señor. Que puedan morir nuestros deseos, Señor. Ayúdanos a ser fieles y mantenernos así, Señor, fieles, sabiendo que podemos recibir algo bueno y algo malo, Señor, de este mundo de las personas. Pero ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a remontarnos a las circunstancias, a veces tan adversas, que nada mine nuestra fidelidad, nuestro servicio hacia ti, Señor. En tus manos quedamos, en Cristo Jesús.